El sacrificio expiatorio de Jesucristo ha sido llamado el más trascendental de todos los eventos, desde los albores de la creación hasta las edades interminables de la eternidad. Ese sacrificio es el mensaje central de todos los profetas, el cual se representaba mediante los sacrificios de animales prescritos en la ley de Moisés. Un profeta declaró que el significado completo de ello señalaba a ese gran y postrer sacrificio del Hijo de Dios, sí, infinito y eterno. Jesucristo soportó un sufrimiento incomprensible para ofrecerse a sí mismo en sacrificio por los pecados de todos. Ese sacrificio ofreció el bien supremo, el Cordero puro sin mancha, a cambio de la medida suprema de maldad, los pecados de todo el mundo. En las memorables palabras de Eliza R. Snow, su vida libremente dio, su sangre derramó, su sacrificio de amor al mundo rescató. Ese sacrificio, la expiación de Jesucristo, es la parte fundamental del plan de salvación. El sufrimiento incomprensible de Jesucristo puso fin al sacrificio por derramamiento de sangre, pero no puso fin a la importancia del sacrificio en el plan del Evangelio. Nuestro Salvador nos requiere que continuemos ofreciendo sacrificios, pero los sacrificios que Él manda ahora son los que ofrecemos con un corazón quebrantado y un espíritu contrito. También nos manda a cada uno de nosotros amarnos y prestarnos servicios el uno al otro. De hecho, que ofrezcamos una pequeña imitación de su propio sacrificio al sacrificar nuestro propio tiempo y prioridades egoístas. En un inspirado himno cantamos, por sacrificios se dan bendiciones. Hablaré de estos sacrificios terrenales que nuestro Salvador pide que hagamos. Ello no incluirá sacrificios que nos vemos obligados a hacer, ni acciones que podrían ser motivadas para sacar ventaja personal y no por el servicio y el sacrificio. La fe cristiana tiene una historia de sacrificios, lo cual incluye el sacrificio supremo. En los primeros años de la era cristiana, Roma martirizó a miles a causa de su fe en Jesucristo. Siglos más tarde, cuando las controversias doctrinales dividían a los cristianos, algunos grupos persiguieron y hasta dieron muerte a otros miembros de grupos religiosos. Los cristianos asesinados por otros cristianos son los mártires más trágicos de la fe cristiana. Muchos cristianos han hecho sacrificios de manera voluntaria motivados por la fe en Cristo y el deseo de servirle. Algunos han optado por dedicar toda su vida adulta al servicio del Maestro. Ese noble grupo incluye a quienes integran las órdenes religiosas de la Iglesia Católica y a quienes han prestado toda una vida de servicio como misioneros cristianos de diversas denominaciones protestantes. Los ejemplos de todos ellos resultan desafiantes e inspiradores, pero la mayoría de los creyentes en Cristo no se espera que dediquen toda la vida al servicio religioso, ni tampoco que puedan hacerlo. Para la mayoría de los seguidores de Cristo, nuestros sacrificios abarcan lo que podemos hacer a diario en nuestra vida personal común y corriente. En ese aspecto, no sé de ningún grupo cuyos miembros hagan más sacrificios que los santos de los últimos días. Sus sacrificios, los sacrificios de ustedes, mis hermanos y hermanas, contrastan con los habituales esfuerzos mundanales para la satisfacción personal. Mis primeros ejemplos son nuestros pioneros mormones. Los grandiosos sacrificios de sus vidas, de las relaciones familiares, de sus hogares y de sus comodidades constituyen el fundamento del Evangelio restaurado. Sarah Rich aludió a lo que motivó a aquellos pioneros cuando describió a su esposo Charles. Tras recibir el llamamiento misional que lo llevaría lejos de su hogar, ella dijo:
Ciertamente, aquel fue un tiempo de pruebas tanto para mí como para mi esposo, mas el deber nos llamó a separarnos por un tiempo, y sabiendo que estábamos cumpliendo la voluntad del Señor, nos sentimos inclinados a sacrificar nuestros propios cimientos a fin de establecer la obra, de ayudar a edificar el reino de Dios sobre la tierra. Hoy, la fuerza más visible de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es el servicio y el sacrificio desinteresados de sus miembros. Antes de la dedicación de uno de nuestros templos, un ministro cristiano le preguntó al presidente Gordon B. Hinckley por qué no había en él ninguna representación de la cruz, el símbolo más común de la fe cristiana. En ese momento, el presidente Hinckley respondió que los símbolos de nuestra fe cristiana son las vidas de nuestros miembros. En verdad, nuestras vidas de servicio y sacrificio son las expresiones más apropiadas de nuestro compromiso de servir al Maestro y a nuestro prójimo. En la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días no tenemos un clero profesional ni asalariado. Como resultado, los miembros laicos a los que se llama a dirigir y prestar servicio a nuestras congregaciones están obligados a llevar toda la carga de numerosos programas, reuniones y actividades de la Iglesia. Así lo hacen en las más de 14,000 congregaciones que hay solo en Estados Unidos y Canadá. Claro que no somos los únicos que tienen miembros laicos de nuestras congregaciones que sirven como maestros y líderes laicos, pero la cantidad de tiempo que donan nuestros miembros para capacitarse y ministrarse el uno al otro es excepcionalmente grande. Nuestros intentos de que cada familia de nuestras congregaciones reciban la visita de sus maestros orientadores todos los meses y que las maestras visitantes visiten a cada mujer adulta todos los meses son ejemplo de ello. Desconocemos que haya un servicio semejante en alguna otra organización del mundo. El ejemplo más conocido de servicio y sacrificio excepcional de los santos de los últimos días es la obra de nuestros misioneros. Actualmente hay más de 50,000 jóvenes y jovencitas y más de 5,000 hombres y mujeres adultos. Ellos dedican de 6 meses a 2 años de su vida para enseñar el Evangelio de Jesucristo y prestar servicio humanitario en más de 160 países. Su labor siempre implica sacrificio. Incluso los años que dedican a la obra del Señor, así como los sacrificios que se hacen a fin de proveer los fondos para su sostén. Quienes permanecen en sus hogares, los padres y otros miembros de la familia, también se sacrifican al tener que privarse de la compañía y del servicio de los misioneros a quienes envían al campo. Por ejemplo, un joven brasileño recibió su llamamiento misional mientras trabajaba para mantener a sus hermanos y hermanas tras el fallecimiento de su padre y de su madre. Una autoridad general describió cómo esos hijos se reunieron en consejo y recordaron la forma en que sus padres ya fallecidos les habían enseñado cómo debían estar preparados para servir al Señor. El joven aceptó su llamamiento misional, y el hermano de 16 años tomó sobre sí la responsabilidad de trabajar para mantener a toda la familia. La mayoría de nosotros conoce muchos otros ejemplos de sacrificio para prestar servicios en una misión o para mantener a un misionero. Desconocemos que haya en cualquier organización del mundo un servicio y un sacrificio de carácter voluntario como este. Con frecuencia nos preguntamos, ¿cómo persuaden a sus jóvenes y a sus miembros de mayor edad para que dejen su estudio o su vida de jubilados y se sacrifiquen de este modo? Es la más común de las preguntas del mundo hacia nosotros. He oído a muchos dar esta explicación al respecto. Sabiendo lo que el Señor hizo por mí, ofrecer su gracia al sufrir por mis pecados y al vencer la muerte para que yo pudiera volver a vivir, me siento privilegiado de hacer este pequeño sacrificio que se me pide en el servicio de Él y deseo compartir el entendimiento que Él me ha dado. ¿Cómo persuadimos a tales seguidores de Cristo para que presten servicio? Como dijo un profeta, simplemente se lo pedimos.
Otros sacrificios que resultan del servicio misional son los sacrificios que hacen aquellos que actúan movidos por las enseñanzas de los misioneros y se convierten en miembros de la Iglesia. Para muchos conversos, esos sacrificios son muy significativos e incluyen la pérdida de amistades y relaciones familiares. Hace muchos años, en otra conferencia general, se oyó de un joven que conoció el Evangelio mientras estaba estudiando en los Estados Unidos. Estando a punto de regresar a su país, el presidente Gordon B. Hinckley le preguntó qué sucedería cuando volviera a su casa siendo cristiano. «Mi familia se decepcionará», respondió el joven. «Puede que me expulsen y que me den por muerto, y en cuanto a mi futuro y mi carrera, quizá se me niegue toda oportunidad». ¿Está usted dispuesto a pagar un precio tan alto por el Evangelio?, le preguntó el presidente Hinckley. Con lágrimas en los ojos, el joven contestó: «Es verdadero, ¿no es así?». Cuando se le dijo que sí, entonces él agregó: «Entonces, ¿qué importa lo demás?». Ese es el espíritu de sacrificio que existe entre muchos de nuestros miembros nuevos. Otros ejemplos de servicio y sacrificio se observan en la vida de los miembros fieles que prestan servicio en los templos. El servicio en los templos es algo único de los santos de los últimos días, pero el significado de tal sacrificio debe ser entendible para todos los cristianos. Los santos de los últimos días no cuentan con una tradición de servicio en un monasterio, pero aún podemos entender y honrar el servicio de aquellos cuya fe cristiana los motiva a dedicar su vida a esa actividad religiosa. Hace justo un año, también en la conferencia general, el presidente Thomas S. Monson compartió un ejemplo de sacrificio en relación con el servicio en el templo. Un fiel padre de los santos de los últimos días de una isla remota del Pacífico realizó un arduo trabajo físico durante 6 años en un lugar distante, a fin de ganar el dinero necesario para llevar a su esposa y 10 hijos a casarse y sellarse por las eternidades en el templo de Nueva Zelanda. El presidente Monson explicó: aquellos que comprenden las bendiciones eternas que se reciben en el templo saben que ningún sacrificio es demasiado grande, ningún precio demasiado caro, ni ningún esfuerzo demasiado difícil para recibir dichas bendiciones. Estoy agradecido por los maravillosos ejemplos de amor, servicio y sacrificios cristianos que he visto entre los santos de los últimos días. Los veo desempeñando sus llamamientos en la iglesia, a menudo a costa de un gran sacrificio de tiempo y de medios. Los veo sirviendo en misiones costeadas por ellos mismos. Los veo donando alegremente sus destrezas profesionales en actos de servicio a su prójimo. Los veo atendiendo al pobre con esfuerzos personales y al contribuir a los programas de bienestar y humanitarios de la iglesia. Todo eso se afirma en un estudio a nivel nacional que concluyó que los miembros activos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, dice, ofrecen y donan mucho más que el estadounidense común y corriente, y que incluso son más generosos en su donación de tiempo y de dinero que las personas religiosas de alto nivel socioeconómico, el 20% en los Estados Unidos. Tales ejemplos nos fortalecen a todos y nos recuerdan las enseñanzas del Salvador. Si alguno quiere venir a mí, niéguese a sí mismo, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Tal vez los ejemplos más conocidos e importantes de servicio y sacrificio desinteresados son los que ocurren en nuestra familia. La madre se dedica a la crianza y al cuidado de los hijos, mientras que el esposo se entrega al sostén de su esposa e hijos. Los sacrificios que existen en este servicio de importancia eterna para nuestra familia son demasiado numerosos y demasiado conocidos para mencionarlos. También veo a generosos santos de los últimos días que adoptan niños, incluso aquellos con necesidades especiales, y que procuran brindar a los niños que tienen bajo su tutela la esperanza y las oportunidades que les fueron negadas en circunstancias anteriores. Los veo atendiendo a familiares y vecinos que tienen defectos de nacimiento y dolencias mentales y físicas, y a los que sufren los efectos del paso de los años. El Señor también los ve y ha hecho de sus profetas y que sus profetas declaren que al sacrificarse el uno por el otro y por sus hijos,
el Señor los bendecirá. Creo que los santos de los últimos días que dan servicio desinteresado y se sacrifican imitando a nuestro Salvador como forma de adoración, se adhieren a valores eternos en una mayor medida que cualquier otro grupo de personas. Los santos de los últimos días consideran sus sacrificios de tiempo y medios como parte de su formación y preparación para la eternidad. Esta es una verdad revelada en Lectures of Faith, discursos sobre la fe, que enseñan que una religión que no requiere el sacrificio de todas las cosas nunca tiene el poder suficiente de producir la fe necesaria para llevar la vida y salvación. Es mediante ese sacrificio y solo este que Dios ha ordenado que los hombres gozarán de la vida eterna. Así como el sacrificio expiatorio de Jesucristo es la parte fundamental del plan de salvación, los seguidores de Cristo debemos hacer nuestros propios sacrificios para prepararnos para el destino y ese plan que nos ha proporcionado. Sé que Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios el Padre eterno. Sé que debido a su sacrificio expiatorio tenemos la certeza de la inmortalidad y la oportunidad de la vida eterna. Él es nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Redentor, y testifico de Él en el nombre de Jesucristo. Amén.